Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de Contenido Neto. Este será nuestro último episodio de 2024. Feliz año 2025 para todas las personas que se encuentran del otro lado del mundo. Allá ya están estrenando el calendario. De nuestro lado faltan 7 horas para que empiece 2025 y no quería que terminar el día sin hacer un último episodio del podcast, que como ya les había comentado en el episodio previo, que conmemoró los 20 años del primer álbum de Lindsay Lohan. Hasta nuevo aviso, todos los videos que suba al canal serán podcast debido a que mi preciada computadora murió en 2024. Este episodio trata sobre la próxima película de Scream, que como saben es la sección favorita de las suscriptoras y suscriptores del canal, que vendrá siendo la 7ª película de la franquicia a estrenar en febrero de 2026, es decir, todo el 2025 será de noticias, novedades, anuncios y por supuesto que Contenido Neto, el canal pionero en hablar de Scream en México y Latinoamérica, pues va a hacer toda la cobertura de la película como lo hice con Scream 5 de 2022 y Scream 6 de 2023, sobre todo ahora que afortunadamente la franquicia regresó al buen camino, que se pretende retomar la gloria que la hizo un fenómeno a finales de los 90. Es por ello que titulé a este episodio Verdades sobre Scream 7. Un poco de contexto por si no están tan familiarizados con la historia, si siguen el canal, yo espero que sí. Scream fue una película de terror, digamos, independiente, ya que fue creación de Kevin Williamson, quien hasta entonces no se había hecho de un nombre en Hollywood. La película de hecho fue rechazada por varias productoras, tuvo muchos problemas para su rodaje, pero finalmente todo estaba destinado a que fuera un éxito de la mano de Dimension Films, que era la filial de Miramax para películas de horror, fue que se estrenó Scream. Y bueno, como ya deben de saber, o como ya mencionó Jorge de Te lo resumo, pues fue una película que redefinió el género de horror y por ello su importancia en la cultura pop y en la industria del cine. Obviamente que debido al éxito iba a haber secuela, Scream 2 de 1997, que fue también un éxito en taquilla, ya no tanto en crítica, pero la tercera parte estaba garantizada. Desafortunadamente para la tercera película hubo muchos cambios, principalmente suscitados por la masacre de Columbine de 1999. Aún así, se cerró la trilogía y bueno, los fans tuvimos que esperar 11 largos años para una nueva película de Scream. Desafortunadamente para esa época, principios de la primera década del 2000, pues las secuelas no eran tan bien recibidas, la gente todavía era más partidaria de nuevas películas, nuevas ideas, además de que Miramax ya no estaba en sus mejores años y no la promocionaron adecuadamente y la estrenaron en una fecha un poco inusual, a mediados de abril de 2011, y fue desbancada de el primer lugar de la taquilla mundial por Río. ¿Recuerdan esa película animada de un ave azul? No la vi. Bueno, y pues entonces los planes de una nueva trilogía se cancelaron por completo. En esa época el terror, como ya mencioné, estaba sufriendo una vez más pues una crisis y
estaban haciendo varias series de televisión. Las series tenían mucho público en ese momento. Series de televisión basadas en famosas películas de terror. Tuvimos serie del Exorcista, de Psicosis. Entonces, Miramax, que tenía los derechos de Scream, pues creyó que era lo mejor y vendieron a Scream a MTV para que hiciera una serie que, si bien su primera temporada fue buena, no genial, para la segunda temporada hicieron un excelente trabajo. Gracias a la cobertura de esta serie fue que mi canal comenzó a recibir visibilidad, a crecer. Y bueno, todos estábamos fascinados con la historia de Scream para la televisión, pero una vez más la franquicia se vio afectada y no pudimos ver una tercera temporada. Hay un artículo muy interesante, si no me equivoco, es de Bloody Disgusting, donde finalmente los creadores, después de años considerables, contaron de cuáles eran sus planes para esa tercera temporada. Y pues la verdad es que sonaba increíble. Fíjense que, así como la franquicia de Scream tiene una maldición, hay un capítulo del podcast al que le dedico todo ese asunto. Creo que yo también, ahora que estoy reflexionando, porque estaba preparando un montón de videos sobre la serie de MTV de Scream, donde precisamente iba a traducir y compartir este artículo, y mi celular que tenía en ese momento tuvo un accidente no provocado por mí, debo agregar. Entonces toda esa información está en mi teléfono, que ya va a cumplir 3 años sin que pueda repararlo. Tengo que agregar esto a mi lista de pendientes propósitos del 25. Bueno, hubo otra serie, ahora se vendieron los derechos a VH1. La franquicia de Scream estaba muy, ¿cómo decirlo? Barateada. Acabo de inventar esa palabra. Debido a la polémica que involucró a la cabeza de Miramax, Harvey Weinstein. Y bueno, esta serie, que fue titulada Scream Resurrection, pasó desapercibida. Y así se llegó, pues, 2020, ya saben, el suceso que convocó al mundo entero de la pandemia. Y a pesar de ese panorama tan desolador, los derechos de Scream se vendieron a Spyglass, una productora nueva que decidió, porque ya los tiempos habían cambiado, ya habían pasado 10 años, porque ahora pues todo lo old school, old fashion era lo que daba resultado. Entonces tomaron la mejor decisión de hacer una quinta película que conectara con las 4 anteriores. Yo estaba muy emocionado por esta cinta. Iba a volver Scream en su gloria, como ya mencioné, luego de una década, luego de pensar que ya no iba a haber más, luego del desastre que fue la serie de Scream Resurrection, luego de la decepción en la que terminó MTV Scream, y lo más importante, regresaba Neve Campbell, principalmente. También volvía Courtney Cox y David Arquette, además de un nuevo y fresco cast. Todo parecía muy bueno para ser cierto, y así fue, debido a que, si bien la película fue buena, la película cometía el error de dejar a los personajes que en la misma película denominaron como personajes legacy, personajes del legado, de relegarlos como un papel secundario. De hecho, la participación de Neve Campbell y Sidney Prescott es de menos de 10 minutos en diferentes escenas, es decir, incluso menos que Drew Barrymore en la primera escena de Scream. Sin embargo, yo, como siempre, quise tener fe. Pensé que quizá era como para
sentar un tono, un precedente y que en la siguiente película, que estaba garantizada debido a el buen recibimiento de Scream 5, pues corregirían todos estos errores. Pueden ver los videos del año 2022 donde hablo de todo esto que les estoy mencionando. Desafortunadamente no fue así. Durante este mismo 2022, Neve Campbell anunció que no regresaría por primera vez en una película de Scream debido a que la oferta que le habían hecho por su participación no le parecía equivalente a lo que ella había aportado a la franquicia y prefería no participar. Yo fui muy vocal al respecto sobre que debían haberle pagado, sobre que Scream es una franquicia de Sydney y considero en todos los medios muy irrespetuoso que desechen sin más a las personas que mantuvieron vivas las franquicias, las sagas, las películas, las series, en años en los que no había redes sociales, no había plataformas de streaming. Voy a poner un caso quizá alejado pero similar. Por ejemplo, lo que ocurrió en 2024 con el remake de Ranma y medio que produjo Netflix. En México y Latinoamérica, por supuesto que queríamos el regreso de los actores que le dieron voz a los personajes como comúnmente se hace, pero hubo también hay una polémica en que no iban a regresar las voces de Ranma, de Carlos Hugo Hidalgo e Irma Carmona. Entonces ya saben, se dividen opiniones, unos decían que sus voces ya no sonaban bien, que ya eran mayores, lo cual es discriminación laboral. Otros dicen que es bueno darle oportunidades a otros talentos, pero yo mi postura es que, como ya mencioné antes de que existieran redes sociales, servicios de streaming, estos actores pues mantuvieron en el imaginario, en la memoria del público, pues en este caso este anime, como para nada más dejarlos ir sin más, o sea, parte del éxito y de su lugar en la cultura, pues es el trabajo de estas personas que siguió vigente a pesar de que el anime había terminado hace mucho tiempo. Entonces lo mismo pasaba con Scream. O sea, como Neve Campbell mantuvo la franquicia durante la trilogía original, en Scream 4 y para Scream 5 solo la llamaron para una participación de menos de 10 minutos y ya para Scream 6 decidieron prescindir de ella. Entonces me parecía totalmente ridículo y totalmente reprochable. En fin, continuaron la producción de Scream 6 diciendo de forma implícita y algunos, ¿cómo llamarlos? Pues, pues también fanáticos de Scream, que Sidney no era necesaria, que su historia ya estaba gastada, terminada, y bueno, obviamente que yo soy fan de la franquicia y le di mi apoyo y cobertura también a la cinta, pero obviamente con una perspectiva aún más crítica, porque si vas a deshacerte de tu protagonista, pues por lo menos ofrece algo que valga la pena, que lo justifique. No fue así. Scream 6 me parece por mucho la peor película de la saga. Sé que Scream 3 es, digamos, más mala, pero en Scream 3 hubo muchas cosas en contra, la censura, lo de Columbine, que ya era la tercera película de una trilogía, o sea, digamos que es más difícil hacer una tercera película que una segunda cuando pues vas a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces Scream 6 tiene muchos errores que puedo enorgullecerme. Yo siempre señalé y que hasta ahora, un año después, ya muchos críticos y fanáticos ya también, pues no sé, se les acabó lo que les habían pagado o la emoción
les quitó la venda de los ojos.